Hola, bienvenidos a esta lección sobre los verbos en inglés. En esta lección hablaremos sobre los distintos tipos de verbos en inglés y descubriremos todo lo que hay que saber sobre ellos, qué son y cómo saber que estamos utilizando el verbo correcto en cada oración. Empecemos. En primer lugar, descubramos qué es un verbo. Un verbo es una palabra que describe una acción o un estado. Es decir, existen verbos de acción y verbos de estado. Un verbo es también la parte principal de la oración y no sería posible hablar de oraciones o de preguntas sin un verbo. Tiene sentido, ¿verdad? Los verbos siempre expresan alguna actividad. Entonces, os preguntaréis, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de verbos? Pues bien, el verbo de acción, como su propio nombre indica, es un verbo que expresa una actividad física o mental. Algunos ejemplos de verbos de acción son buy, comprar, climb, escalar, close, cerrar, fall, caer, jump, saltar o play, jugar. Todos estos verbos muestran un proceso físico o mental. Por otro lado, los verbos de estado son verbos que, lógicamente, expresan un estado en lugar de una acción. Generalmente se relacionan con pensamientos, emociones, relaciones, sentidos, estados y medidas. Veamos algunos ejemplos de estos verbos de estado. Encontramos verbos como agree, estar de acuerdo, remember, recordar, look, mirar, see, ver, sound, oír, taste, saborear y smell, oler. Estos son solo algunos ejemplos, porque hay muchísimos más. Bien, ahora veamos el uso básico de los dos tipos de verbos anteriores. Hay una diferencia básica en el uso de los verbos de estado y es que, atención, este tipo de verbos no se puede usar en un tiempo continuo. Te preguntarás qué es un tiempo continuo. Pues bien, enseguida lo vas a descubrir con algunos ejemplos. Tan solo podemos utilizar los verbos de acción para estos tiempos verbales de los que te estoy hablando. Veamos algunos ejemplos de verbos de acción utilizados correctamente en oraciones con tiempos continuos. ¿Por qué estamos corriendo? Why are we running? Running. Veamos un segundo ejemplo. Nosotros estábamos saltando encima de la cama. Estábamos saltando. We were jumping on the bed. Were jumping. Y finalmente, un tercer ejemplo. Puede que mi padre esté dormido. Esté dormido. My father may be sleeping. Be sleeping. Las tres oraciones son correctas porque los verbos run, jump y sleep, correr, saltar y dormir, son acciones físicas y por tanto se puede usar la forma ing precedida del verbo to be, que como hemos visto en lecciones anteriores y bien recordarás, es el verbo ser o estar. En este caso hablaríamos del verbo estar. Sin embargo, nunca podremos decir oraciones como están estando de acuerdo en trabajar juntos. They are agreeing
to work together. Are agreeing. Suena extraño, ¿verdad? Veamos un segundo ejemplo. Estoy amando a tu padre. Estoy amando. I am loving your father. Am loving. Esto tampoco sería correcto. Estos son algunos errores comunes que las personas cometen al usar los verbos de estado. Así que recuerda, con los verbos de estado no se puede utilizar la forma ing del verbo precedida del verbo to be. Ahora sigamos un poco más e intentemos entender la diferencia entre los verbos principales y el verbo auxiliar. Los verbos auxiliares, tal y como su nombre indica, se encargan de auxiliar o de ayudar al verbo principal. Veamos qué es esto de auxiliar o ayudar al verbo principal. Echemos un vistazo a la definición de verbo principal. Los verbos principales expresan acciones, eventos y estados. La mayoría de los verbos en inglés son verbos principales. Por otro lado, el verbo auxiliar se usa junto a un verbo principal de dos maneras distintas. En primer lugar, como verbo principal de la oración y, en segundo lugar, como verbo auxiliar, es decir, como verbo que ayuda al verbo principal. Enseguida veremos qué es esto de ayudar al verbo principal. Bien, hay tres verbos auxiliares en inglés. El verbo be, el verbo do y el verbo have. Los verbos auxiliares vienen antes que los verbos principales dentro de las oraciones. Veamos algunos ejemplos. Ahora Tom está durmiendo. Está durmiendo. Tom is sleeping now. Is. ¿Puedes decirme los dos verbos en esta oración? ¿Los ves? Correcto. Los dos verbos son is y sleeping. El verbo principal es sleeping porque nos habla de la acción que está sucediendo y el verbo auxiliar es is. Entonces, ¿qué pasa con el verbo is? ¿Qué nos dice este verbo? Is es un verbo auxiliar y, por tanto, nos expresa el tiempo de la oración, porque si hubiéramos dicho Tom was sleeping, sabrías que estamos hablando de un tiempo pasado. Más arriba mencioné que los verbos auxiliares son be, do y have, pero en la oración anterior mencioné is como verbo auxiliar. Es ahora cuando debes recordar que is es una forma del verbo to be o verbo ser. Esta parte la hemos visto en lecciones anteriores, como recordarás. Bien, ¿y qué más puede hacer un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar puede ayudar a formular preguntas u oraciones negativas. Veamos esta parte con la ayuda de algunos ejemplos. Tom no está durmiendo ahora. Está durmiendo ahora. Tom isn't sleeping now. Isn't. En este ejemplo, vemos una oración negativa con el verbo auxiliar to be, expresado mediante la forma is o isn't en este caso. Ahora veamos lo mismo en una oración interrogativa o pregunta. ¿Está durmiendo Tom ahora? Está. Is Tom sleeping now? Is. En esta oración puedes ver que el verbo auxiliar is permite que se formule la pregunta.
Cuando se usa como verbo auxiliar, do siempre debe acompañar a otro verbo para formar una oración verbal completa. Do se utiliza a menudo para formar preguntas y oraciones negativas. En algunos casos se utiliza para dar cierto énfasis a las oraciones. Sigamos con algunos ejemplos del verbo do y veamos cómo encaja en las oraciones y hace que éstas se modifiquen. Veamos este ejemplo. No sé por dónde empezar. I do not know where to start. Do not know. En esta oración hay 3 verbos. Do, know y start. ¿Los ves? Pues bien, know y start son los verbos principales. Y, como deducirás, do es el verbo auxiliar, que lo cambia a una oración negativa. Veamos otro ejemplo del mismo tipo. Tom no está de acuerdo con Mary. Tom doesn't agree with Mary. Doesn't. En esta oración, de nuevo tenemos 2 verbos. Doesn't y agree. Veamos un ejemplo más. Ayer no hablamos. We didn't talk yesterday. Como ya sabes, el tercer tipo de verbo auxiliar es have. Have se puede usar como verbo principal y como verbo auxiliar. Pero tendrán sentidos distintos, como ahora veremos. Veamos primero su uso como verbo principal. Tengo una bicicleta. I have a bicycle. Have. En esta oración, have tiene el significado de poseer y por esta razón es el verbo principal. Veamos un ejemplo un poco distinto. Han visto a Pedro. Han visto. They have seen Pedro. Have. En esta oración, have es el verbo auxiliar de una oración afirmativa, es decir, una oración positiva. No tiene significado por sí mismo, pero nos ayuda a reconocer el tiempo verbal de la oración. Exactamente la misma función que el verbo haber en español. Porque, piénsalo, ¿tiene algún sentido utilizarlo solo? ¿Serías capaz de traducirlo o de explicar su significado? Veamos otro ejemplo. No han visto a Pedro. Han visto. They have not seen Pedro. Have. Have es el verbo auxiliar de una oración negativa. Ahora veamos cómo se usa have en una pregunta. ¿Han visto ellos a Pedro? ¿Han visto? Have they seen Pedro? Have. El siguiente tipo de verbo sobre el que vamos a hablar es el verbo modal. Los verbos modales son un tipo de verbos auxiliares que se utilizan para expresar habilidad, posibilidad, permiso u obligación. Algunos verbos modales en inglés son can, could, may, might, will, would, shall, should y must. Estoy segura de que conoces estas palabras y de que en algún momento seguro que las has usado. Estas palabras ayudan a expresar habilidad
intención, necesidad, obligación, consejo, posibilidad y más ideas complejas dentro de una oración. Veamos a qué me refiero con ideas complejas en una oración. Entre otras cosas, los verbos modales muestran los sentimientos que el hablante quiere transmitir a través de una oración. Echa un vistazo a esta oración. Puedo correr más rápido que Tom. Puedo sería el verbo modal. Veamos cómo queda esta oración en inglés. I can run faster than Tom. Can. En esta oración se expresa la habilidad o la posibilidad de que yo puedo correr más rápido que Tom. Veamos otro ejemplo. Tienes que estudiar mucho más. Tienes que. You must study much harder. Must. Esta oración expresa una orden u obligación de que se debe hacer algo, en este caso, estudiar. Veamos otro ejemplo más. Puede que nieve esta tarde. Puede que. It might snow this evening. Might. El verbo modal might en esta oración expresa la posibilidad de que algo pueda suceder. En este caso, puede que nieve. Otro ejemplo. Sería bueno organizar una fiesta. Sería. It would be nice to have a party. Would sería el verbo modal. En esta oración, el verbo modal would expresa el deseo de que sería bueno organizar una fiesta. Otro ejemplo más. ¿Crees que mañana hará buen tiempo? ¿Hará? Do you think it will be fine tomorrow? Will. En esta oración, el verbo modal will expresa una posibilidad o un deseo. En este caso también implica el verbo futuro. Le podría pasar a cualquiera. Podría. This could happen to anybody. Could. En esta oración, de nuevo el verbo modal could expresa una posibilidad. Deberías dejar de fumar. Deberías. You should quit smoking. Should. En esta oración, should expresa una opinión o un consejo. Con esto llegamos al final de la discusión sobre los verbos principales y los verbos auxiliares o de ayuda. Ahora sigamos un poco más e intentemos entender cómo funcionan los verbos principales y los verbos regulares. Básicamente, cuando se habla de verbos, debemos saber que los verbos cambian su forma en función del tiempo verbal. Dicho de otra manera, el tiempo se utiliza para decir cuándo sucede la acción del verbo, que puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. El verbo en inglés, por su parte, tiene 4 formas. La forma básica o base form, la forma con ing, la forma de pasado y la forma de participio. Deje que te lo explique con unos ejemplos. Tenemos el verbo wash, que significa lavar. La forma de ing sería washing. La forma de past tense o de pasado sería washed. Y la forma de participio sería exactamente igual, washed. Se tiene que oír esa parte de ed al final. Jump, jumping, jumped, jumped. Dance, dancing, con ing, danced,
danced, que significa bailar. Y finalmente, play, playing, played, played, que significa jugar o tocar un instrumento. Para utilizar algunos tiempos verbales en inglés, necesitas conocer las formas de los verbos en pasado. Todos los verbos, como hemos dicho anteriormente, tienen una forma básica o infinitivo. Por ejemplo, look, make o play. La mayoría de los verbos, llamados verbos regulares, siguen un mismo patrón y crean su pasado simple y su participio usando la misma palabra terminada en ed, id. Pues bien, con esto ya has aprendido lo más importante sobre los verbos regulares. Pero no te confíes. En la próxima lección vamos a seleccionar los verbos regulares más comunes y veremos su uso en los diferentes tiempos verbales. Un verbo irregular, por otro lado, es un verbo que no sigue las normas habituales para formar verbos. Los verbos en inglés se consideran irregulares si no utilizan la terminación habitual ed, id, en las formas de pasado y o de participio. Hablamos de verbos como danced, que significa bailar en pasado, o played, que significa jugar o tocar un instrumento, pero en pasado. Ya sé lo que estás pensando. ¿Te gustaría saber si los verbos irregulares siguen algún tipo de patrón o de fórmula particular? Siento decirte que no, es decir, te tocará aprenderlos de memoria. Pero tampoco debes preocuparte, porque solo hay 200 verbos irregulares en inglés, y se utilizan tanto que no te costará nada memorizarlos. Te recuerdo que en inglés no tenemos que cambiar la forma del verbo en función de la persona o del sujeto. Esto nos ahorra muchísimo esfuerzo. Si ahora me preguntas si existe alguna manera de aprender estos verbos irregulares, te contestaré que sí que la hay, por supuesto. Para ello, hemos preparado una lección completa de verbos irregulares en la que te garantizamos que no te costará nada aprenderlos. Pues bien, ya hemos llegado al final de la lección. Si te ha gustado, por favor, no olvides indicar que te gusta y suscríbete a nuestro nuevo canal. ¡Hasta luego!